quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a hacer lectura de los versos 43 al versículo 54. Juan 4, verso 43 en adelante. Dice la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este pasaje que acabamos de leer, rogándote, Padre bendito, que tengas misericordia de nosotros, de poder escudriñarlo profundamente y sacar lo que tanto necesitamos, Señor, en esta vida de incredulidad, en esta vida, Señor, de tanta búsqueda de una felicidad efímera que sencillamente se acabará con el día de nuestra muerte, pero, amado Dios, viviendo solamente a expensas de lo que nuestro necio corazón quiere en este mundo. Buscar la satisfacción, buscar la comodidad, buscar estar bien. Mas hoy, amado Dios, que sea este texto un llamado fuerte de atención a que seamos creyentes verdaderos, que creamos en tu palabra, que creamos que Jesucristo es el Señor. Gracias te damos, amado Dios, y descansamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Una pregunta, que es el título de este sermón. Y la pregunta es: ¿fe en el Señor o fe en las señales que hace el Señor? Se parece, ¿cierto? Se parece. Y lo uno y lo otro pudieran ir de la mano, pero puede generar, según sea la respuesta, una diferencia tal que nos lleve a un estado de perdición. Alguna vez alguien dijo, abro comillas, una fe edificada exclusivamente en las señales y en los milagros es una fe que no está completa. Una fe que descansa, que se edifica, que confía solamente en señales, es una fe que no está completa. Y yo pregunto, ¿puede ser esto, hermanos, contado como incredulidad? ¿Confiar en una señal? ¿Confiar en un milagro, en un prodigio? ¿Puede ser eso contado como incredulidad? Pues piense esto, de ser así, el que no cree ya ha sido condenado. Y es a esto a lo que nos va a llevar este texto. Hablar sobre
la credulidad desde la incredulidad. Piense, desde que nosotros arrancamos el estudio del Evangelio de Juan, hemos encontrado que el Hijo de Dios, cuando Él vino a este mundo, encarnándose en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que encontró al venir a este mundo es un gran velo de incredulidad. Eso es lo que encontró la luz del mundo cuando vino a estas tinieblas. Encontró incredulidad. Bien lo dice el versículo 11 del capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Esto qué es? Incredulidad, hermanos. Y este evangelio nos ha mostrado cómo la incredulidad es ese pecado que hace que un individuo se resista a ver a Jesús como el Hijo de Dios. Esto es incredulidad, resistirse a conocer a Jesús tal como Él es. Ahora, la incredulidad, claro, tiene diferentes, pudiéramos decirlo, gamas o facetas, tiene diferentes caras. Piénselo así. ¿Ustedes recuerdan a Natanael? Por allí pasamos, ¿verdad? Piensen en esa respuesta que dio Natanael al testimonio de Felipe. Cuando Felipe va y lo busca y le dice, hemos hallado al Mesías. Natanael le responde con una pregunta. ¿Cuál fue? ¿De Nazaret puede salir algo que sea bueno? ¿Sí? ¿Qué es eso, hermanos? Esto es incredulidad, ¿verdad? Ese es el razonamiento del orden natural, un razonamiento que es sesgado cuando se echa en una misma bolsa a todos los hombres y llegar a decir que todos son iguales. Natanael, allá nada bueno puede salir. Ahora, ese pensamiento cultural, netamente terrenal, no le permitía en su momento a Natanael creer en el Señor Jesús, ¿cierto? Solo era un obstáculo para él, para que él pudiera llegar a creer en quién es Jesús. Ahora, pero esas dudas que tenía Natanael quedaron completamente disipadas cuando el Señor le dice a Natanael que él lo conocía de antes. Dice, antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Yo ya te conocía. Y eso fue suficiente para que Natanael conociera que aquel que le estaba hablando, este Jesús de Nazaret, era Dios mismo. Porque se hizo manifiesto el poder de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace Natanael es entender que ese carácter, que ese atributo es propio de Dios. Es decir, que el que le estaba hablando es Dios. El caso de Nicodemo es similar en algunos casos, pero también tiene unos matices que lo hacen diferente. Piensen esto. Cuando Nicodemo va de noche a buscar al Señor, lo primero que le dice es, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, y da la razón. ¿Por qué? Nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y digo que se difiere de Natanael porque Natanael, al primer testimonio de Felipe, él dijo, no creo, ¿sí? Pero Nicodemo, él va a Jesús y le dice, Rabí, le dice maestro, le dice enviado de Dios. Y como les digo, parece ser más sensato Nicodemo que Natanael en reconocer a Jesús. Pero lo hace por causa de ¿qué? Y ese texto lo decía, por causa de las señales que Jesús hacía. Por eso es que lo identificó. Esas señales me hacen verlo, según Nicodemo, como un rabí, como un maestro, como un enviado de Dios. Ahora, ¿cuáles señales? ¿Cuáles señales? Bueno, Juan no es preciso, el escritor de este evangelio no es preciso en decirnos cuáles son esas señales. Lo que sí es cierto es que este hombre, Nicodemo, hacía parte de esos espectadores que estuvieron allí en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, ¿sí? Y vieron a Jesús hacer señales. Allí estaba Nicodemo.
Y bien dice la Biblia que muchos en ese momento, al ver a Jesús hacer señales, muchos de los que estaban allí presentes creyeron en su nombre. Así dice la Biblia. Pero, aún así, su desconfianza se hacía latente. Una desconfianza que solamente podía ser percibida por el que lo conoce todo, por Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, y lo dice el texto, no se fiaba de la fe de estos hombres. ¿Por qué? Porque se trataba de una fe que era imperfecta. Claro, ellos se maravillaban y decían, wow, las maravillas, los milagros, todo esto, espectacular. Y decían, creemos en este hombre que hace milagros. Pero el Señor dijo, yo no confío en ellos, no confío en su fe. Porque esa fe que ellos estaban expresando no era suficiente para ver en Jesucristo al Mesías prometido. Y eso, hermanos, eso es una realidad, no solamente del primer siglo, sino de nuestros días. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver a Jesús de una manera, de lo que a nosotros nos agrada, de lo que quisiéramos para nosotros, del beneficio que pudiéramos encontrar en Él. Pero verdaderamente estamos considerando a Jesús como lo presenta la Escritura. Ahí está el punto de quiebre. Piensen esto, las señales mesiánicas no las podemos desestimar, esto es una realidad. No podemos dudar que las señales que hizo el Señor Jesucristo estaban dentro del plan de Dios, porque estaban dentro del plan de Dios. Pero lo que es lamentable, lo que es triste, es que las obras milagrosas sean o se conviertan en la base donde los hombres van a asentar su fe. Allí está lo grave, allí está el peligro, que una señal, que un milagro se convierta en el objeto de búsqueda. De buscar a Jesús, ¿por qué? Por la obra. De buscar a Jesús, por el milagro. Mas no por ir a buscar a Jesús mismo. Es muy diferente, ¿verdad? Ahora, cuando esto sucede, es que no hemos entendido las señales. Cuando buscamos la bendición de Dios y no buscamos al Dios de las bendiciones, es muy diferente. Y allí hay incredulidad. Usted puede decir, no, pero yo confío en las promesas del Señor. Yo creo que Él me va a bendecir. Yo creo que Él me va a sanar. Yo creo que Él me va a resolver mi problema de aquí y de allá. Yo creo en Dios. Cuidado, usted puede estar descansando su confianza, es en una señal, mas no en Dios. Y eso le es contado como incredulidad. Ahora, piense, las señales son necesarias, ¿sí? Como lo presenta la Escritura, y hacen parte del plan de Dios. Pero no debemos equivocarnos de darle el lugar debido a esas señales. Y pongo un ejemplo hasta ridículo. Piense usted, hermano, en cuando usted coge su carro y quiere irse de viaje, y piense, usted está aquí en Zipaquirá y se quiere ir para la costa. ¿Quiere ir ¿a dónde quiere ir, hermano? Bueno, a Cartagena. Va a ir a Cartagena, y ese es su plan. Usted va a ir a Cartagena, ¿sí? Entonces usted coge su carro, coge carretera, y usted por la carretera se va encontrando con una cantidad de señales de tránsito, ¿verdad? Y esas señales de tránsito, ¿qué es lo que le van a indicar? Le van a indicar la dirección correcta para llegar a su destino. Eso es lo que hace la señal. Le dice tantos kilómetros, o si usted encuentra una bifurcación, le va a decir coja por aquí, no por allá, etcétera, ¿cierto? Entonces, para eso son las señales. Le van a indicar la manera correcta de cómo llegar a su destino. Siendo que lo más importante es ¿qué? Su destino. Es su destino, es llegar a su destino. Pero, ¿qué pensaría usted si de pronto aquí el joven va en su carro y se maravilla por las señales? ¿Sí? Dice, wow, qué letrero tan espectacular. Y si yo prendo luces, mire cómo también se prende. Es espectacular. Y en lugar de seguir la instrucción de esa señal, de seguir avanzando,
pues aquí el joven lo que hace es, no, más bien detengo el carro y me tomo unas selfies con ese letrero, ¿sí? Me parece espectacular, ese letrero está muy bonito. Y eso, hermanos, es lo que se considera tomar una señal de una manera indebida. Es hacer de la señal el todo. Y se le olvidó el propósito. El propósito de esa señal era no que se estanque allí, sino que vaya al lugar donde le está indicando la señal. Así es que, amado hermano, las señales son para que les sirvan al individuo como guía. Como guía. ¿Para qué? Para que los lleve al destino señalado. Piense. Un ejemplo en la Biblia de esto que les estoy diciendo es cuando los pastores a quienes les fue revelado el nacimiento de Jesús, recuerde esa noche en donde el Señor iba a nacer allá en Belén, los ángeles del cielo se aparecen a un grupo de pastores y le dicen a este grupo de pastores que para encontrar al Mesías, ese es su destino, su objetivo, debían atender a una señal. Y dice Lucas 2:12, Lucas 2:12, le dicen los ángeles a los pastores, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Créalo o no, hermanos, esos pañales y ese pesebre fueron la señal que le ayudaría a esos pastores a reconocer ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, hablar de las señales y hablar de los prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo, hemos de entender que también tenían un propósito. ¿Cuál? El de guiar a las personas a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Para eso fueron dadas las señales mesiánicas, para reconocer en Jesús que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, etcétera, etcétera. Pero el problema estuvo cuando hubo quienes quedaron fascinados por las hazañas que hacía el Señor. Quedaron embelesados por las maravillas, por los milagros, mas no entendieron que se trataba de una manera de poder identificar al Cristo. No se dieron cuenta. Y hoy, amados hermanos, hemos de mirar el caso de una señal. Es más, de una segunda señal, porque este texto es reiterativo que nos habla de una primer señal. ¿Cuál? La de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y ahora nos habla de una segunda señal. No significa que sea solamente el Señor hasta este momento haya hecho dos señales. No, sino que lo enmarca dos señales. Primera, en Caná, en el tema de las bodas, y en segundo lugar, que tenemos aquí en el texto que vamos a tratar sobre la sanación de un niño. Dos señales que se dieron en Galilea. ¿Por qué? Porque en Judea, en Jerusalén, el Señor ya había hecho más señales cuando fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero entonces hemos de considerar, hermanos, que en este caso de la sanación de un niño, de un hijo, de un oficial del rey, se trata de una señal mesiánica. Una señal mesiánica. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la señal mesiánica? Mostrar que el que hizo la señal es el Mesías, es Jesucristo. Ahora, en este texto nosotros hemos de ser instruidos, hermanos, en cómo es que los hombres pueden estar tan velados, pero tan velados, tan ciegos, que pueden tener a Cristo enfrente y aún así no reconocerlo. Hermanos, yo no sé si usted lo ha pensado, de haber tenido la oportunidad de haber vivido en el primer siglo. Pero créalo, tanto ustedes como yo seríamos los primeros de tener una piedra en la mano, porque no lo hubiésemos reconocido, porque somos pecadores,
enceguecidos. Ahora, y eso es lo que sucede. Puede tener al Cristo prometido por tantos siglos en el Antiguo Testamento y aún así no reconocerlo. O cuando más, se hacen una idea equivocada del Señor. Esto sucede. O usted no lo reconoce, es decir, tajantemente dice, no, usted no es. O usted dice, wow, sí, tú eres rabí, sí, tú eres maestro, tú eres enviado de Dios. Pero hasta allí no más. Entonces podemos hacernos, sí, una idea parcializada o también una idea equivocada. Una idea equivocada del Señor. Pues lo que este hombre que vamos a tener acá, este padre, este oficial del rey, estaba buscando, ¿qué era? ¿Qué estaba buscando este hombre? ¿Estaba buscando al Señor? ¿Al Mesías prometido? Estaba buscando un milagro, ¿cierto? Este hombre estaba buscando un milagro. Entonces es un buen ejemplo, hermanos, que nosotros podemos tratar el día de hoy. Muy bien. Claro, uno considerar, buscar al Señor solamente por el milagro, solamente buscar por lo que trae en la mano, a ver qué trae en los bolsillos, si trae regalo, si trae premio para mí, eso ya de por sí ya suena feo, ¿verdad? Eso suena terrible. Pero aún así, el Señor es mayor sobre la incredulidad. Claro, uno puede tachar a este hombre, a este oficial del rey, como un hombre, pues en sí, frío espiritualmente, ¿sí? Que busca únicamente subsanar sus necesidades físicas y que no es capaz de reconocer a Cristo. Y uno dice, sí, efectivamente es un incrédulo que no merece nada, pero el Señor es mayor que la incredulidad. Y esto nos va a dejar ver en este pasaje que en el caso de este padre, con una necesidad legítima, es que no estamos hablando aquí de algo ilegítimo, estamos hablando de una necesidad legítima. ¿Cuál era? La salud de su hijo, ¿cierto? Su hijo estaba muriendo. ¿Eso es legítimo, hermanos? Es legítimo. Ahora bien, pero aún así, en esa necesidad legítima estaba buscando eso, un milagro físico. Y sin saberlo, el Señor iba a hacer un milagro mayor. Iba a ser un milagro mayor que sencillamente, y perdónenme la expresión, sencillamente de sanar a un niño moribundo, iba a ser un milagro mayor. Y era que iba a sacar poderosamente a ese hombre y a su familia de la incredulidad. Hermanos, muchas veces decimos, lo único que no tiene solución es la muerte. ¿Cierto? Coloquialmente lo escuchamos e incluso lo decimos, pero la muerte tiene solución. Déjeme decirle, porque Cristo resucitó de los muertos y a los que creen en Él serán resucitados en el día postrero. ¿Cierto? Ahora, ¿qué no tiene solución? Un corazón incrédulo que se sostiene en su incredulidad. Saque a una persona de la incredulidad. Procure ir a esos vecinos, a esos familiares que son tesos, son duros cuando uno les predica el evangelio y niegan y salen con evasivas, lo uno y lo otro. Es difícil, ¿verdad? Esto sí es difícil, pero el Señor es poderoso sobre esas situaciones. Ahora, hablar de la incredulidad, hermanos, esto puede ser un caso que nos acoge a todos, ¿sí? Hablar de la incredulidad puede ser nuestro caso. Puede hoy mismo nosotros estar sentados acá y decir que confiamos en Jesús, que venimos a adorar a Jesús, pero puede que tengamos una idea distorsionada de quién es Jesús y estemos adorando a un Jesús que no es. Y estamos manifestando que somos incrédulos. ¿Por qué? Porque donde esté usted buscando de aquí para allá, la manera de cómo resolver los asuntos cotidianos de su vida y al no poder hallar respuesta y que ya se le sale de sus manos la situación, el problema, pues usted humanamente va a acudir incluso a lo que es desconocido, ¿sí? Aquello que es sobrenatural. Incluso usted puede llegar a buscar a Dios, buscar de Dios, pero con una intención incorrecta.
Eso no significa que usted esté buscando verdaderamente del Señor. Eso significa es que usted es un incrédulo. Incrédulo. Y por eso el primer punto de mi sermón, hermanos, tiene que ver con una percepción equivocada de Cristo. Una percepción equivocada de Cristo. ¿A qué me refiero? Mire, tengamos en cuenta lo que nos está presentando aquí el apóstol Juan. La historia, ¿cómo comienza? Bueno, comienza de una manera que Juan no quiere que el lector, es decir, ustedes y yo, todo aquel que lea la Biblia, no perdamos de vista, es que el Señor estuvo 2 días en Samaria a petición de los ciudadanos, de los samaritanos que creyeron en Él. Él no quiere que olvidemos eso. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Sí? Eso es lo que está conectando los dos pasajes. Él no quiere, y no debemos hacerlo, olvidar que el Señor estuvo en Galilea, porque los samaritanos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Y esto, hermanos, seguramente es con el propósito de contrastarlo con lo que viene enseguida, con esto que vamos a encontrar en Galilea, en otra región. Mira, usted pudiera decir, bueno, en lugar de un contraste, lo que encontramos es una similitud. ¿Por qué? Pues si los samaritanos, creyentes, le rogaron al Señor que se quedara con ellos, esto se parece a la consideración que tuvieron los galileos al recibir al Señor. Bien lo dice allí el verso 45. Cuando vino a Galilea el Señor, los galileos, ¿qué hicieron? Le recibieron, ¿cierto? Es decir, parece una bienvenida en lugar de un rechazo, ¿cierto? En lugar de un rechazo. Pero hemos de considerar, hermanos, que es lo contrario, no se asemejan, es un contraste, y es precisamente por las palabras que el Señor dice en el verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Parecieran palabras misteriosas allí en ese lugar de la Escritura, ¿cierto? Parecieran misteriosas, pero sí hemos de considerar, hermanos, que de allí en adelante vamos a encontrar 2 testimonios, siendo este el primero, ¿sí?, que nos va a aclarar que esa bienvenida, aparente bienvenida, está oscurecida por una percepción equivocada de quién es Jesús. Mire, el primer testimonio, como les digo, viene directamente de los labios del Señor Jesucristo, cuando Él dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y estas palabras las podemos también encontrar en los evangelios sinópticos. Usted las va a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Y están relacionadas con qué? Están relacionadas con el rechazo que la gente de ese lugar tenía de Jesús. Por ejemplo, Mateo 13, versículo 57. Mateo 13, verso 57. Allí dice, y se escandalizaban. ¿Quiénes? Los galileos se escandalizaban de Cristo. Mire, esa palabra escandalizar tiene que ver con estar ofendido, ¿sí? Ellos se sintieron ofendidos de Cristo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hermanos, y es exactamente lo que está diciendo el Señor en esta ocasión, ¿sí? En su casa, en donde Él no nació. ¿Dónde nació el Señor? En Belén. ¿Pero dónde fue criado? En Nazaret de Galilea. Y a Él lo llamaban el Nazareno. Lo conocían de allá. Ese era su lugar, esa era su casa, esa era su tierra. Y Él decía, por ejemplo, en el caso de Mateo 13:57, que los de su tierra se escandalizaban, se sentían ofendidos por Él. Entonces, es allí donde Él dice, en mi tierra, en la tierra del profeta, Él no tendrá honra.
no tendrá honra. Fíjese que el Señor, volviendo aquí a nuestro pasaje de Juan, Él comienza diciendo ¿por qué? ¿Sí? Dice, bueno, me devuelvo, verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo, etcétera. Es decir, ese por qué se trata de una palabra que quiere dar a entender que ir a Galilea tenía un propósito. Y el propósito era ¿cuál? Que el profeta no tiene honra en su tierra. ¿Usted lo puede entender? Quiero ir a Galilea, que el Señor diga, quiero ir a Galilea porque en mi tierra no tengo honra. ¿Usted lo puede entender? Muy difícil, ¿verdad? Es algo como contradictorio, pareciera contradictorio. Pues yo le pregunto, ¿quién quisiera ir a un lugar donde no va a ser honrado? Ilógico. Así es que podemos verlo de esta manera. Puede que la intención de salir de Samaria, donde ya era popular, para ahora dirigirse a Galilea, donde no recibiría honra, fue con la misma intención cuando dejó Judea. Yo no sé si usted recuerda. Mire, es que esto de hablar de la narrativa bíblica debemos tener en cuenta todo el panorama. Así es que no olvide lo que ya se ha predicado. Recuerde cómo comienza el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿sí? Donde Jesús y sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban bautizando en Judea, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el Señor? Abandonó Judea, abandonó esa tierra. ¿Por qué? Porque los fariseos ya le estaban poniendo su mirada, su ojo celoso, y el Señor no quería provocarlos, avivando el deseo de que ellos le quitaran la vida antes de tiempo, porque no era el tiempo. Uno puede decir, tiene sentido, ¿sí? Salir de la popularidad que había ganado en Samaria para ir a la impopularidad de Galilea, ¿sí? Para no levantar sospechas antes de tiempo. Aunque eso es cierto, y pudo ser un motivo para ir a Galilea, donde no llamaría tanto la atención, hermanos, lo más correcto es pensar que Jesús, lo que él quería de ir a Galilea, donde allí no encontraría honra, lo que el Señor quería era manifestar su gloria en un escenario que pareciera imposible de ganar, como le ocurrió en la tierra de Samaria. ¿Samaria era un terreno fácil para un judío? En lo absoluto. ¿Galilea sería un terreno fácil en donde la tierra de un profeta, donde se dice que no sería honrado, se trata de un terreno fácil de trabajar? Absolutamente no, ¿verdad? Pero el Señor es un Señor de imposibles, ¿sí? Y Él pareciera entonces aquí que lo más correcto es entender eso, que el Señor quería manifestar su gloria en un escenario que pareciera imposible de ganar, como lo que ocurriría allí precisamente en la región de Galilea, donde Él fue criado. Ahora, Galilea era particular. Se conocía esta región como Galilea, tierra de los gentiles, ¿sí? Era también considerada como lo dijo Natanael, si de Nazaret puede salir algo bueno. Si eso es de gentiles, eso es de paganos. Pero allí había judíos también. Y allí fue criado el Señor. Entonces, ese lugar donde el Señor es criado, desde que era pequeño, todos allí llegaron a conocer al Señor, cuando menos los de Nazaret conocían a Jesús desde que era niño, ¿cierto? Incluso allí, citando nuevamente Mateo capítulo 13, se nos dice que los que estaban allí y escucharon al Señor ya predicando en las sinagogas, los de allí decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde hace estos milagros? ¿No es este acaso el hijo de José? ¿No es hijo del carpintero?
¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, Simón, Judas y se me va el otro? ¿Y no están aquí sus hermanas? Decían ellos. Nosotros lo conocemos, sabemos quién es. ¿De dónde saca esto que está diciendo? Hermanos, se trataba de un escenario sumamente difícil, tal cual como lo fue Samaria en su momento. Y el Señor seguía, ¿en cuál misión? En su misión de salvar a los hombres, sin hacer ninguna distinción, sin hacer ninguna distinción. Así es que los galileos, efectivamente, no honraron al Señor, no lo honraban, aunque sí lo recibieron, como lo encontramos en este texto. No lo honraron, pero sí lo recibieron. Y esto es contado como incredulidad. Incredulidad. ¿Cómo? ¿Incredulidad? ¿Que recibieron al Señor? Sí, incredulidad. ¿Por qué? Porque no lo honraron. ¿Por qué incredulidad si los galileos lo recibieron? Este mismo texto nos da la razón. Nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Verso 45. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Estos también estuvieron allá en Jerusalén. Estos también estuvieron allá cuando el Señor llegó a celebrar la Pascua. Cuando el Señor subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, estos galileos estaban allí también. ¿Y qué vieron? Vieron al Señor que hizo señales milagrosas. Y recuerden, además de ese acto de purificar el templo, es decir, el Señor no pasó desapercibido en aquel día. Y allí estaban los galileos. Cosa que para todos los que estaban entonces allí visitando, incluyendo a estos galileos, ¿qué hicieron? Pues se maravillaron. Y como lo dice Juan 2:23, creyeron en su nombre. Creyeron en su nombre, pero como ya sabemos, el Señor no se fiaba de la fe de estos hombres. Ahora, ¿por qué no se fiaba? Bueno, porque no se trataba de una fe verdadera, no se trataba de una fe que confiaba en el Señor Jesucristo como Señor, como Cristo, como el Hijo de Dios. Tan solo se trataba de una expresión de asombro, ¿sí? Usted puede, y nos puede ocurrir a nosotros, que el asombro de alguna cosa, que hoy en día que esto está cada vez más al revés, usted puede llegar a decir, sí sabe, ¿no, pastor? Que hay vida, mejor dicho, ya hay extraterrestres entre nosotros, ¿sí? Ya hay extraterrestres, y eso es comprobado, y a eso le creen, a eso le creen. Entonces, esta es la situación. Esos hombres galileos estaban expresando, era un asombro por causa de los milagros que el Señor hacía. Y esto no es honrar. Esto no es honrar. Muchos podrán llegar a una iglesia local, a una iglesia bíblica, donde se predica la palabra del Señor, y podrán decir, ¡wow! Esto está espectacular. Esto está muy bueno, está muy chévere, pero no significa que hayan creído en verdad. Eso no es honrar. Más bien, se trata es de tener una perspectiva incorrecta de quién es Jesús. Están teniendo una perspectiva incorrecta. Así es que, hermanos, la gente puede, sí o sí, hablar de Jesús. Esto es verdad. La gente puede hablar de Jesús e incluso llegar a ser asertivos diciendo que el Señor es un buen hombre, ¿sí? Porque Él fue bueno, Él es bueno, que Él es un excelente maestro, que Él es un sanador formidable, ¿sí? Pueden decirlo, pero si eso vela el conocerle como Dios hecho hombre, esto puede que este Jesús que hemos idealizado no sea el verdadero. No sea aquel que salva, sino es una idea que hicimos, que formamos, con cosas que aprendí aquí, que aprendí allá y todo esto. Para mí Jesús es esto. ¿Eso es qué? Incredulidad, hermanos. Eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en el Cristo verdadero. Por más que se crea
en cosas verdaderas del carácter del Señor, porque puede ser así, podemos conocer cosas verdaderas del carácter del Señor, estas no le van a dar la honra que Él merece y que Él exige. Y esto es fácilmente comprobable en aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, pero que no están dispuestos a rendirse a su señorío. Eso es diametralmente lejos. Usted puede decir, Jesús es mi Señor, pero si usted no vive para el señorío de Cristo, ¿cuál Señor? ¿Sí? Usted puede decir, trabajo para Coca-Cola, pero si usted no va a trabajar, ¿sí? Usted no es nada, ¿cierto? Usted puede decir con su boca muchas cosas, pero si no está dispuesto a rendirse al señorío de Cristo, esto significa que usted está idealizando a Jesús de una manera conveniente, de lo que a usted le parece bien. Y piense esto, honrar, porque eso es lo que dice la Escritura, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Honrar, en palabras sencillas, es darle el valor que una persona tiene, el valor verdadero, ¿sí? Eso es, considerar lo que verdaderamente es, sopesar a esa persona, eso es honrar. Mire, los Galileos, ¿vieron a quién? ¿Al Dios humanado? No. Ellos vieron fe a un hacedor de milagros, mas no vieron al Salvador del mundo, como sí lo vieron los samaritanos. ¿Recuerda cómo termina ya el texto de los samaritanos? Dice el verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿quién? ¿El hacedor de milagros? ¿Este es el que botó las mesas en Jerusalén? No, este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Eso es honrar. Eso es honrar. Y la pregunta es, ¿cómo usted ve a Jesús? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es la versión preconcebida que tiene de Jesús? Mire, cualquier cosa que mengue o falsifique quién es Jesús, resulta en ¿qué? En incredulidad, en ira, pero está formando un ídolo. Es un ídolo. Es un ídolo. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre las múltiples religiones que usan el nombre de Jesús? Y hay muchas. Y muchas dicen Jesús para aquí, Jesús para allá, etcétera, etcétera. Hay una organización, la organización de los mormones. ¿Cómo se llama esa organización? De los últimos días. Le falta un pedazo, hermano. Le falta otro pedazo. La Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¡Wow! Esto está, mejor dicho, si nos hubiésemos puesto nosotros a pensar en un nombre para nuestra iglesia local, nunca hubiésemos llegado a tanta sabiduría. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y piensen esto, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con uno de los fieles, de los mormón, ¿sí? ¿Sí han hablado con algún mormón? Téngalo por seguro. Téngalo por seguro que cuando usted habla con un fiel de esta organización, ellos se van a identificar como ¿qué? ¿Cristianos? Sí, ellos van a decir, nosotros somos hermanos en algo, somos hermanos, somos cristianos. Ellos hablan de la Trinidad. Y usted va a decir, uy, sí, hola, hablan de la Trinidad, estos se están reformando. Estos hablan de la muerte de Jesús en la cruz para el perdón de pecados e incluso hablan de que el Señor resucitó y subió al cielo y uno dice, entonces yo los estaba viendo mal, no son tan malos, oye, como que sí es mi hermano. Pero sus creencias de quién es Jesús sucumben, se caen, son destruidas en la herejía de que para ellos Jesús
es un ser creado. Pero eso sí, mire, eso se lo guardan. Usted tendrá que escudriñarle muy a fondo hasta que lo digan. Pero el resto usted va a decir, son cristianos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se dan cuenta, hermanos, que se parecen, pero no son? Pero no son. Lo mismo ocurre con recibir a Jesús por sus milagros, pero no reconocerlo como el Hijo de Dios. Lo mismo ocurre cuando usted busca a Dios, busca a Jesucristo solamente para que le solucione, y usted no lo ve como aquel que es Señor. Segundo lugar, segundo punto, la incredulidad puede ser vencida por Jesucristo. Ahora, el texto lo que nos va a llevar es a presentarnos la situación. Ahora sí, metámonos a fondo en la situación donde tenemos a un oficial del rey que tiene un hijo enfermo, y este oficial, ¿dónde vive? En su casa, ¿cierto? En Capernaum. Vive en Capernaum. Mire, es que cuando uno lee la Biblia tiene que tomar todos estos detalles. ¿El Señor dónde está? En Galilea, ¿sí? Pero hace precisión el texto. ¿En qué ciudad? En Caná de Galilea. Volvió a la ciudad donde convirtió el agua en vino. Pero este hombre, este oficial del rey, vive en Capernaum. Ahora, parece ser que este padre de familia, al ser un oficial del rey, está hablando de que era un hombre importante en el gobierno de Herodes Antipas, ¿sí? Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Muere Herodes el Grande y lo que él gobernaba se parte, ¿sí? Y se le da a sus hijos para que lo gobiernen. Pues precisamente esa palabra tetrarca significa como aquel que gobierna una cuarta parte de, ¿sí? Entonces este hombre parece ser que era un oficial, o no parece, es un oficial del rey Herodes Antipa, quien era el tetrarca de Galilea y de Perea, de Galilea. Esto nos deja saber, hermanos, que se trataba de un hombre pobre, ¿cierto? De una condición social paupérrima. No, en lo absoluto. Si era un oficial del rey, estamos hablando de un hombre rico, de un hombre que tenía una posición social alta, y lo más probable es que fuera judío. Y seguramente era un hombre de mucha influencia. Pero con todo eso, hermanos, con todo el dinero del mundo, con todas las amistades que tuviera aquí, amigo del rey, amigo de fulano, de sutano, con todo el poder que tenía, había poderes superiores que no podía gobernar, como lo es el asunto de la muerte. No podía comprar un día más de vida para su hijo, no podía pagar el especialista, no podía pagar la clínica, la podía pagar, mejor dicho. Tenía todas las capacidades, pero no podía solucionar con eso algo que el Señor había decretado, que el hombre debe morir. El verso 46, que tenemos allí, nos dice que Jesús llegó, allí está el dato, llegó a Caná de Galilea, ¿sí? Donde había convertido el agua en vino. Y lo resalta, y es interesante. Y que este oficial estaba en Capernaum. Entonces, 2 ciudades, ¿cierto? 2 ciudades en Galilea. Capernaum se trataba de una ciudad que estaba a orillas del mar de Galilea. Estaba hacia abajo, ¿sí? La distancia que dicen los estudiosos que había entre estas 2 ciudades, entre Capernaum y Caná, era aproximadamente de 25 kilómetros. 25 kilómetros. Piense más o menos de lo que hay de aquí de Zipaquirá hasta Chía, ¿sí? Eso es, más o menos. Ahora, esto nos ayuda a entender que el tiempo de recorrido de una ciudad a otra, ¿sí? El tiempo de recorrido, caminando, más o menos eran entre 8 y 10 horas, caminando.
Pero es que no estamos hablando de uno que no tenía ni un burro. Estamos hablando de un oficial del rey. Y se dice que ellos se avanzaban por la tierra a caballo. Y a caballo, pues el tiempo obviamente se reduce. Y se reduce un poco más a la mitad. Es decir, estamos hablando de una distancia en tiempo más o menos de 3 a 4 horas. Entre Capernaum a Caná. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Pero volvamos al asunto. ¿Qué fue lo que movió a este oficial para buscar a Jesús? Un milagro. Oyó que el que hacía milagros estaba ¿en dónde? En Caná. Allá está el que hace milagros. Y podemos decir, hermanos, que fue una razón de peso de ir a buscar a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir, ¿cierto? Se trataba de una necesidad legítima. Su hijo estaba muriendo. Ahora, el estado del hijo nos deja saber que efectivamente todos los recursos de este oficial se habían agotado. ¿O usted cree que, como lo dice el Señor, ustedes siendo malos, ¿sí? ¿Un padre le daría una piedra a un hijo como un pan? No. Este padre, teniendo todos los recursos y aún siendo malo, no movería cielo y tierra, bueno, hablando exageradamente, hiperbólicamente, no haría lo necesario para salvar a su hijo, claro que sí. Pero el hecho de que su hijo, que se diga en el texto, estaba muriendo y que va a Caná, esto implica que ya había agotado todos los recursos habidos y por haber. Había llamado los sanadores locales, los médicos e incluso pudo haber llamado hasta los sacerdotes. Nada, ninguno de esos recursos fue suficiente para curar al hijo de este padre afligido. Nada rindió fruto. Y es un punto de hacer un pare. Hermanos, en medio de las dificultades, ¿es así como nosotros actuamos? ¿Dónde pago? ¿Dónde compro? ¿Dónde busco? ¿Dónde? Necesito la solución. Ya. Es algo urgente, es ya. Nos descomponemos de tal manera que movemos hasta lo imposible, entre comillas, para solucionar nuestras situaciones terrenales. Ahora bien, el padre bien intencionado, porque esto es verdad, bien intencionado, conociendo en parte quién es Jesús, es decir, tenía una idea parcializada de quién es Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque él conocía de sus señales, ¿sí? De las señales que el Señor había hecho públicas tanto allí en Caná como las que hizo en Jerusalén. Y pudo ser que entre las señales que hizo el Señor en Jerusalén, que no se nos dice cuáles, pero pudo ser que él haya sanado a algunos enfermos. Y es así que este oficial del rey va en busca de aquel que sana, aquel que hace milagros. Insisto, ¿la intención era buena? Claro que sí, la intención era buena. Pero ahora vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Su búsqueda era la correcta? No. Tenemos que decir que no era la correcta. Por más necesitados que estemos en esta tierra, hemos de encontrar en Jesús, no es al milagrero, sino al Señor Todopoderoso, que requiere de buscarle a Él, que eso es lo que Él quiere, que le busquemos a Él, es por quien es Él, no por lo que Él trae en su mano. Y trae en su mano. Pero Él no quiere que le busquemos por lo que hay allí, sino por quién es Él. Bien dijo Jeremías, y me buscaréis, bueno, palabras del Señor, obviamente, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Mire, muchos fueron detrás del Señor en busca de un milagro, muchos, pero cuando lo recibieron, porque, hermanos, de verdad, aquí vemos ese corazón misericordioso y compasivo de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque Él siempre vio a los hombres con compasión. Él no se puso a pensar, este creerá, voy a ser compasivo con este no va a creer, con este no voy a ser compasivo. No, Él tuvo compasión de todos los hombres, algunos enfermos, otros hambrientos, otros desnudos, y sin dudarlo, Él los libró de sus aflicciones, estando aquí en la tierra. Pero también, hermanos, la Biblia nos deja registrado de cómo muchos, al recibir el milagro, le dieron la espalda y no volvieron. Y aquí, hermanos, aquí en este texto tenemos a un hombre necesitado, a un hombre necesitado. Su corazón estaba completamente arruinado, destrozado, al saber que su hijo iba a morir. Pero ahora sabía que tenía una oportunidad con Jesucristo. Bueno, con Jesús, el obrador de milagros. Y le busca y le encuentra. Mire, lo encontró. Y dice el verso 47, nuevamente aquí en nuestro capítulo 4 de Juan. Le rogó. Mire lo que hace este hombre. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Bueno, estamos hablando de una situación en donde este hombre se tiende a hacer una petición. La petición de este hombre estaba condicionada a lo que él sabía. ¿Qué? Lo que un sanador podía hacer. Eso era lo que él sabía. Yo sé lo que un sanador puede hacer. Y era estar presente donde el enfermo está para sanarle. Eso era lo que sabía el oficial del rey. Pero no conocía a quien tenía enfrente. Esto se trata, hermanos, de un conocimiento terrenal. Aquel que se mueve en lo terrenal va a pensar como terrenal, ¿sí? Es un conocimiento terrenal que usa recursos terrenales. Y esto da a entender que este hombre no sabía que Jesús era Dios. No lo sabía. Pues si él supiera, si él hubiese sabido que Jesús es Dios, él hubiese tenido ahí la percepción correcta de saber que solamente con una palabra que saliera de su boca, como ocurrió en el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, este hombre hubiese netamente esperado eso. Dilo, Señor. Deséalo. Deséalo. Lo quiero para mi favor, pero si tu deseo no está, allí no hay nada. Pero sé que eres capaz. Esto sería una verdadera fe. Una verdadera fe. Confiar en Dios y en el poder de la palabra de Dios. Miren, hermanos, ¿cuántas veces decimos cristianos y queremos buscar la voluntad del Señor y venimos en crisis, en situaciones, enfermedad y una cantidad de cosas, y este libro, ¿qué hacemos? Necesito buscar solución primero. Pero Señor, guíame, ayúdame, el trabajo, la situación, esto. Hermanos, no cierre la escritura, porque la palabra de Dios, verdaderamente allí está la voluntad que Él quiere para nuestra vida. Ahora, sabemos que el Señor sí es misericordioso y que Él mira la miseria de los hombres con compasión, pero ¿cuál es la misión? ¿Él a qué vino? ¿A qué vino? A salvar. Él vino a salvar. Esa es su misión. Y Él mismo lo dice allá en el pasaje anterior que estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Mi alimento cuál es? Hacer la voluntad del que me envió. Yo vine a salvar. Eso es lo primero. Y es por eso que le dice a este padre desesperado, ¿sí? Necesito que sanes a mi hijo. Ven, desciende a Capernaum y sana a mi hijo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Verso 28. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Son como unas palabras secas, fuertes, confrontantes. Es decir,
Si uno fuera el que recibiera esas palabras, uno pudiera haber entendido, uy, pero Señor, o sea, ¿no tienes en cuenta mi necesidad? Piensa en eso, es mi hijo que está muriendo. ¿Y esto es lo que tú me dices? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, vine y salí fue regañado. Tengo una necesidad y me dices esto. Hermanos, estas palabras efectivamente pudieron haber caído como un baldado de agua fría en este hombre, como si el Señor estuviera siendo desconsiderado. ¿Se trataba de un reproche? Sí, era un reproche. Claro que sí. Y fíjense, las palabras que el Señor está diciendo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, están en plural. ¿Esto qué quiere decir? Claro, tenemos al hombre hablando con el Señor, haciéndole una petición, pero recuerden, los galileos lo recibieron. Es decir, no solamente estaba el oficial del rey, había mucha gente allí. Había mucha gente allí. Y el Señor le dice al oficial del rey, pero en plural. Es decir, esto es para todos ustedes. Ustedes que fueron a Jerusalén, ustedes que fueron detrás de un espectáculo, ustedes que querían era llenarse de su ansiedad, de su morbo, de querer ver cosas fascinantes. A ustedes les digo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Más adelante, cuando Juan el Bautista es encarcelado, hubo una crisis en el corazón de Juan. Y él envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él es quien esperaban según las Escrituras. Y la respuesta del Señor a los discípulos de Juan es fascinante. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Mateo 11, versículos 4 y 5. Dice el Señor a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que ¿qué? Que oís y veis. Y empieza el Señor a listar cosas propias del Antiguo Testamento. Les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todas, hermanos, todas son señales dadas en el Antiguo Testamento que se cumplirían en el Mesías. El pueblo judío lo sabía y podría reconocer las señales mesiánicas y no lo hicieron. Hermanos, el problema no está en las señales. Estas fueron necesarias, pero en lo que respecta a los galileos que estuvieron en Jerusalén, que recibieron ahora al Señor, ellos no entendieron las obras milagrosas que el Señor estaba haciendo. Ni siquiera se preguntaron, ¿será este el Mesías? Jamás les pasó por la cabeza. Las señales tenían la función, sí, de ayudar a la incredulidad de los hombres a que reconocieran al ungido de Dios, cosa que los galileos no supieron hacer. Ellos quedaron embelecidos por los milagros, mas no entendieron que Él, Jesús, el que hacía esas obras, tenía que ser el Hijo de Dios. No lo vieron. Hermanos, no sé qué pasaría con las demás personas que estaban allí al lado de este oficial, pero lo que es cierto es que este oficial del rey no se ofendió. No se ofendió. Más bien, su súplica se multiplicó porque le vuelve a pedir al Señor: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y el Señor responde a su petición. Y atienda esto a manera de aplicación.
el Señor responde a las oraciones, no conforme a mi gusto. Ay, Señor, pero es que yo lo quería así, la quería así, yo lo quería color rojo y tú me lo diste blanco. Hermanos, el Señor respondió la petición de este hombre, pero no de la manera que él quería. ¿Qué quería el hombre? Señor, ve a Capernaum, allá donde está mi hijo, y sánale. ¿Y qué le responde el Señor? Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Hermanos, piense en una persona incrédula, que usted vaya por eso, usted sabe que su hijo está muriendo, usted sabe que físicamente toca hacer algo, y va ante Jesús y que el Señor le diga, ve, tu hijo vive. Ahí que se le está midiendo la fe. La fe. Estas palabras que Jesús no solamente, que Jesús dice, no solamente manifiestan una nueva señal mesiánica, sanar, es una señal mesiánica, sino que además estas palabras se trataban de una orden, de una instrucción que demandaba ¿qué? Fe, pero no una fe como la que él traía, sino una fe mayor, y es la de sujetarse a la voluntad del Señor. Una fe muy diferente a la de decir, ay sí, tú puedes sanar, tú eres sanador, tú haces milagros. No, es una fe mayor de aquel que es capaz de abrir su boca y que con lo que diga, eso se hace. Hermanos, esto es muy distinto a recibir un milagro y ya. Muy distinto, como fue el caso, recuerde usted, de esos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, donde 9, ¿qué hicieron? Siguieron su paso, siguieron su camino, como si nada, pero solo uno volvió al Señor. ¿Y qué hizo ese hombre? Rindió adoración. Hermano, tenga en cuenta eso. Las acciones de gracias son adoración. Usted no recibe la bendición del Señor. Cuando usted recibe la bendición del Señor y se va, hermano, usted no está viendo a Dios como Él se ha revelado. Tiene una imagen parcializada de quién es Él. Para usted, en ese caso, de recibir la bendición e irse, usted considera a Dios como el genio de la botella. La frota en el momento de la necesidad, 3 deseos, vuélvete a guardar en tu botella porque no te necesito por ahora. Cuando la incredulidad, hermanos, es vencida, es porque Cristo la venció. No es que nosotros seamos es que yo soy muy brillante. Ya no te veo como sanador. Yo creo que sí, de verdad, tú eres Jesús. Mira, y esto es porque yo he estudiado la Biblia y lo entiendo bien y ahora esto me permite reconocerte como el Señor. No. Es Cristo quien vence esa incredulidad. Y se hace, y esa incredulidad vencida se hace evidente, ¿cómo? En la obediencia. Por eso le digo, es muy distinto a decir, Jesús es el Señor. Es muy distinto a decir, Él es mi Señor. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué mandas? La verdadera, cuando uno quiere medir si verdaderamente la incredulidad ha sido vencida, es en la obediencia, que ahora la criatura le ha de rendir a aquel que considera como su Señor. Mire, tal fue la confianza que tuvo este hombre en Jesús, que ¿qué hizo? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Cesó de rogar. Allí se ve la fe. Cesó de rogar. Ya no vemos al hombre aquí. Ay, Señor, sí, yo sé que tú me dices, ve, que mi hijo vive, pero vamos. ¿No es cierto? Él cesó de rogar. Además, el verso 50 declara que este hombre creyó. ¿Creyó en qué? ¿En el sanador? En la palabra
de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Hermanos, si este hombre no hubiese creído, créalo, aún estaría allí rogándole a Jesús que fuera a Capernaum. Ay, Señor, sí, ve que tu hijo vive. Sí, 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 claro, sí, Señor. Pero vamos, vamos, aquí hay un caballo para los dos. Vamos. Eso sería incredulidad, ¿verdad? ¿Mm? La confianza de los hombres terrenales, de pensar terrenalmente, esa confianza, esa fe terrenal, esa fe natural, esa fe humana, por así decirlo, siempre funciona bajo el criterio hasta no ver, no creer. ¿Mm? Que es lo mismo que el Señor ya le había amonestado al decirle, solo podrán creer si vieren señales y prodigios. Hermanos, para este hombre, Jesús ya no era simplemente un sanador. Ya no. Algo pasó en él. Ya no veía a Jesús como un sanador, sino lo veía como aquel que tiene el poder de hacer lo que bien quiere con la autoridad que solo un ser puede tener. Dios, quien con abrir su boca lo hace. Y este hombre lo creyó. Él creyó que Jesús es Dios. Lo creyó. Cuando el Señor dice, ve, tu hijo vive, es como lo parafraseó el pastor John Hill al decir, abro comillas, es como si el Señor le dijera, regresa a casa en paz. Ve a tu casa en paz. Ya no te preocupes. Ya este asunto quedó superado. Déjalo en mis manos. Yo me encargaré de ello. Todo estará bien. Pudo suceder que este padre, aún con dudas en su corazón, hubiese partido inmediatamente a Capernaum para comprobar si lo que Jesús dijo es cierto. ¿Sí o no? Ve, tu hijo vive. ¿Usted qué haría? Corra. Vaya a ver, coja de caballo y dale. A ver si es verdad o si no me toca volver. Pero, de ser así, eso sería un acto de ¿qué? Incredulidad, hermanos. De incredulidad nunca creyó. Necesita ver para creer. Eso es incredulidad. Pero la Biblia nos dice en el verso 50 que este hombre creyó y lo demostró al tener paz en su corazón. Que no volvió al instante a Capernaum. Él no fue al instante, sino que lo hizo al día siguiente. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos saber que este hombre fue al día siguiente? Bueno, esto lo sabemos precisamente con los detalles que da el texto al referirse al viaje de vuelta de aquel oficial, pues cuando está llegando a Capernaum, aquí el texto nos dice que él se encuentra con unos de sus criados quien le dan la buena noticia de que el niño ya se había recuperado. Ahora bien, piense esto, el reporte que dan los siervos de este oficial es acerca de la hora exacta cuando el niño fue sanado. En boca de los criados, dicen ellos, ayer, fue ayer, a la hora séptima. Esto es alrededor de la 1 de la tarde. De la 1 de la tarde. Recuerden, el Señor estaba a la hora sexta con la mujer samaritana. Mediodía. Hora séptima, 1 de la tarde aproximadamente. ¿Sí? Fue exactamente, como lo corroboró el mismo hombre, dijo, fue exactamente la misma hora donde el Señor abrió su boca y dijo, ve, tu hijo vive. Y es interesante porque estos siervos utilizan esa misma expresión, tu hijo vive. Ahora, esto demuestra, hermanos, que el padre no viajó inmediatamente. Pues de haber viajado inmediatamente, ayer, ¿sí? Esto hubiese llegado el mismo día en horas de la noche. Era la 1 de la tarde. Bueno, dígale, póngale 1 hora ir rogando, pero no creo. No creo. Ahora, iba a caballo. Súmele 4 horas. 6 de la tarde.
Hubiese llegado ese mismo día a las 6 de la tarde. Listo, me voy a pie. Hubiese llegado al filito de medianoche. Eso es lo importante de tener estos detalles. Pero este hombre, con paz en su corazón, dijo, puedo ya hacer mis diligencias porque confío en la palabra de Dios. Confío en la palabra de Dios. Y llegó al otro día. Hermanos, eso es fe. Eso es verdadera fe. Una fe que como la de la samaritana, fue infundida por Cristo. Y esta se reveló, se manifestó con la experiencia de ir a compartir de Cristo a los de su aldea. Y esto mismo ocurrió en la casa del oficial, del rey. Bien lo dice el verso 53. Y creyó él con toda su casa. Hermanos, este hombre fue a testificar de Cristo a su casa. Y cuando habla de su casa, siendo un oficial del rey, no solamente está hablando de su familia, sino está hablando de todas las personas que le colaboran allí, sus sirvientes, etc. Así es que, amados hermanos, el Señor puede vencer la incredulidad de los hombres. Lo puede hacer. Y esto nos ayuda a nosotros en el momento en que vamos a evangelizar. Usted no es el que va a convencer, hermano. Claro, usted tiene que saber de la Escritura, tiene que saber de Jesucristo, de su obra, etc. Pero usted no es el que convence. Porque acuérdese, el que llama eficazmente es el Espíritu Santo por medio de la Escritura. Entonces, este texto nos ayuda a tener fortaleza en el momento de ir a predicar, porque es el Señor quien vence la incredulidad de los hombres. Pero también este texto nos advierte, hermanos, que tengamos cuidado de estar buscando señales milagrosas para poder creer. Es una advertencia, ¿cierto? Que tengamos cuidado de estar buscando señales milagrosas para poder creer. Hermanos, muchos quieren pruebas, ¿sí? Muchos quieren señales de Dios, pruebas de que Dios está con ellos. Señor, muéstrame que esta es tu voluntad, que sienta un calorcito, un frío, qué sé yo. Y óigame bien a esto, el Señor puede hacerlo. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando fue llamado Gedeón, y el Señor le dice, varón valiente, no sé qué, dice más. Y Gedeón estaba escondido, porque tenía miedo. Porque los madianitas llegaban, arrasaban la tierra cuando era tiempo de la cosecha, arrasaban la tierra, y él estaba escondido, porque dice que él estaba trabajando ahí el tema del trigo, pero estaba escondido. Pero el Señor le dice, varón valiente. Pero el punto está en que este varón valiente le pidió señal a Dios. Y el Señor le dio señal. Señor, este hombre le dice al Señor, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pero tenga cuidado, amado hermano, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque este caso no era con el propósito de buscar creer si Dios es capaz. Sí, claro, contra los madianitas, demuéstrame, Señor, si tú tienes poder. No, esto no se trataba así. Por el contrario, el objetivo de Gedeón era que él había reconocido que él era Dios, pero que él también reconocía que él era débil. ¿Y yo, Señor, tan débil para ir en pos, en contra de los madianitas? O piensa en Moisés. ¿Sí? Cuando en la zarza ardiente el Señor le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa, ¿sí? Y te mandaré a Faraón para que le digas, deja ir a mi pueblo. Señor, ¿y cuando yo llegue a donde Faraón, qué le voy a decir? Yo, tranquilo, ¿sí? Tranquilo, porque tú tirarás la vara y harás señales con ella. Ahora, la advertencia de hoy, amados hermanos, es que no pongamos nuestra confianza en señales, ni mucho menos en hacernos una imagen corrupta de Jesucristo como si se tratara de un amuleto.
Y piénselo, hermanos, que a ese punto uno puede llegar, considerar a Jesucristo como un amuleto más, ¿sí? Que podemos usarlo a nuestro favor, supliendo las necesidades de nuestra carne. Lo invoco para que me solucione. Me solucionó, ya no lo necesito. Eso mismo busca el mundo, hermanos. Que dentro de todas las creencias que puedan llegar a tener, no les será difícil poner al lado de Jesús, poner el tarot, poner el horóscopo, poner la pata de conejo, el azar o las meditaciones trascendentales o la misma psicología moderna. Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Y van y compran el chance, van y compran la, ¿cómo se llama eso? La rifa, la lotería, el baloto, etc. Pero yo confío en ti. Falso. El tema de la psicología moderna, hermanos. ¿Cuántos hoy en día descansan en hallar alivio para sus vidas en lo que diga el psicólogo de moda? Pues para ellos todo se trata del bienestar del hombre en esta tierra. ¿Eso lo dice el psicólogo? ¿Eso también lo dice la Biblia? Eso es igualito. No es igualito, hermano. No es igualito. Ese pensamiento es un pensamiento pragmático. Que lo que mejor funcione, eso es. Eso es. Pragmatismo. Si funciona, lo uso. Si no funciona, pues no. Usted puede creer que puede creer en Jesús, pero la pregunta es, ¿verdaderamente le cree a Jesús? ¿Puede creer en Jesús? No, así, mire, Hijo de Dios y todo esto. Pero usted está dispuesto a postrarse a su palabra, de creer lo que dice su palabra. Usted, al igual, hermanos, que este cortesano, puede poner en la balanza todas sus necesidades. En su momento, todas las necesidades de este hombre era su hijo moribundo, ¿sí? Y usted puede venir hoy con otras necesidades, con otras situaciones, ¿sí? Poner en la balanza todo lo que a usted le está afectando. E incluso sin que ellas lleguen a ser pecaminosas, pero ¿podrán sus expectativas pesar más que la voluntad del Señor? Ahí es donde se mide la fe, hermanos. De ser así, eso es incredulidad. Si usted vive para sus dificultades en esta tierra, está viviendo es para el mundo, no para Dios. Bien dijo el Señor, en este mundo tendréis aflicción. Entonces, Señor, quítame la aflicción. Hermanos, debiéramos aprender a orar y decirle, Señor, ayúdame a aprender de esta aflicción, como lo enseña la carta de Santiago. Ayúdame a tener paciencia. Claro, Padre, que no estaría mal si me la quitaras, pero que se haga tu voluntad. Hermanos, si nosotros descansamos en estar persiguiendo la solución a nuestras situaciones terrenales, estamos viviendo en incredulidad. Pues lo que usted quiere es que Jesús le sirva, que sea su siervo, siendo esto lo opuesto a lo que la revelación enseña. Él es el Señor y Él llama por el Evangelio a hombres, ¿para qué? Para que les sirvan. Nos gusta lo primero, pero la segunda parte, uy, no, Señor, sálvame, sí, pero para servirte, no, eso es incredulidad. Puede que hasta el día de hoy usted esté viviendo en esa incredulidad, y el llamado es, venga hoy delante del Señor, pero acéptelo por lo que Él es, y no solamente por lo que Él trae en su mano. Mire, muchas son las veces que nuestra incredulidad puede ser comparada como lo son nuestras mascotas. Yo no sé, yo creo que todos hemos tenido alguna vez oportunidad de tener un animal en la casa, ¿sí? Y nosotros podemos llegar a compararnos incluso con eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a decir que ese animalito tan bonito, que pareciera que hasta se ríe, ¿sí? Que nos expresa cariño, no lo crea, hermano, no lo crea. Ese animal hará lo que sea necesario con el propósito de que usted le dé comida.
Así somos nosotros. Haremos todo lo necesario para recibir lo que nuestro necio corazón quiere. Peregrinaciones, campamentos, oraciones, promesas, ayunos, y todo con la apariencia de estar buscando a Dios, pero la intención es simple y llanamente la satisfacción de algún capricho. Voy, pero dame. Oro, pero todo es un negocio, transar con Dios. Y Dios es un Dios de gracia, que cuando Él da, lo da porque Él quiere. Cuando nosotros oramos y pedimos, cuando recibimos, lo recibimos es por gracia. Por gracia, no porque lo merecemos. Ahora bien, pregúntese, ¿orar? ¿Para qué orar? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué leer la Biblia? Etcétera. La respuesta correcta a esas preguntas es para darle la gloria a nuestro Señor y Dios. Si usted tiene algo distinto en considerar este libro, la iglesia, la oración, con otro propósito, usted está viviendo en incredulidad. La fe que salva, hermanos, tiene que ser mayor a la fe que cree que Jesús es simplemente un rabí o que es simplemente un enviado de Dios e incluso que es un obrador de milagros. Efectivamente, Jesús es un enviado de Dios. Efectivamente, el Señor vino a enseñar la revelación del Padre y efectivamente Él hizo muchos milagros. Pero como ven, ese discernimiento puede ser incompleto, que resulta en ¿qué? En la condenación de nuestras almas. Así es que el llamado, hermanos, es vengan a Jesucristo y crean en la palabra que Él dice. Cuando Él habla con Nicodemo, le dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Qué está buscando el Señor? ¿Una parcelita en esta tierra? ¿Graneros más grandes para llenar? ¿Sí? Hijos profesionales, todos doctores, cuadros de honor y todos perdidos. Hermanos, pongamos la mirada en el Señor que hace milagros, mas no en sus milagros. Vamos a orar.